Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo un día lleno de energía y de mucha alegría. Hoy quiero contarles la historia de Tu Cam, una madre soltera que lucha cada día contra enormes dificultades. No solo debe preocuparse por el sustento diario, sino también buscar un refugio en medio de una vida llena de tormentas. Pero ¿será que esta noche ha encontrado por fin un techo donde protegerse de la lluvia y el frío? ¿O seguirá caminando sin rumbo bajo la oscuridad? El momento más intenso llega cuando Tu Cam, agotada, cae en un sueño profundo. Justo entonces, aparece un hombre extraño en la quietud de la noche. Sus pasos son tan silenciosos como el viento, y de repente se inclina y levanta en brazos al pequeño hijo de ella. ¿Será esa la mano de un ángel bondadoso o el inicio de una nueva tragedia? ¿Hacia dónde se desviará el destino de Tu Cam después de ese instante decisivo? Acompáñenme y no se aparten de la pantalla, porque lo que está por revelarse está lleno de tensión, giros inesperados y emociones profundas. Estoy seguro de que no podrán dejar de mirar lo que viene a continuación. Después de verse obligada a abandonar la humilde casa en aquel terreno que un hombre bondadoso le había prestado la vida de Tu Cam, volvió a sumirse en la incertidumbre. El dueño había vendido la propiedad de manera repentina, y ella, junto a su pequeño hijo, llamado Shoai, no tuvo otra opción que marcharse sin rumbo fijo. Desde entonces, madre e hijo comenzaron una travesía errante, dependiendo únicamente de trabajos ocasionales que la gente les ofrecía, lo que fuera lavar platos en un restaurante, ayudar en una tienda, cargar agua para una familia. Ninguna labor era estable, ningún ingreso suficiente para sostenerse. Pero aún así, Tu Cam aceptaba todo, con tal de darle a su hijo una esperanza. Para ella, la sonrisa de Shoai era la fuerza que la mantenía en pie, el único refugio en medio de tanta adversidad. Sin embargo, el cuerpo humano tiene un límite. Aquella tarde, después de caminar durante horas, buscando alguna tarea con el estómago vacío y las piernas temblorosas, Tu Cam ya no pudo seguir. Aún abrazando a su hijo contra el pecho, se detuvo al borde del camino, extendió una estera vieja y desgastada y se dejó caer sobre ella. El viento de la noche soplaba entre sus cabellos enmarañados. La luz mortecina de un farol iluminaba su rostro cansado, marcado por la fatiga, pero aún firme por la fuerza de una madre. Poco a poco, vencida por el agotamiento, cerró los ojos y cayó en un profundo sueño. A su lado, el pequeño Shoai se acurrucó inocente, sin imaginar que sus vidas pendían de un hilo, como una llama frágil que titila al borde de apagarse. Y es justo en esa aparente calma donde el destino comienza a tejer nuevos giros, poniendo a prueba una vez más la resistencia de esta mujer. Porque esta no es solo la historia de la miseria cotidiana, sino de la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la bondad y las sombras. ¿Qué espera a Tu Cam y a su hijo en el siguiente capítulo? ¿Encontrarán un lugar al que llamar hogar o seguirán caminando sin rumbo bajo la noche interminable? Muy pronto lo sabremos en este relato lleno de emoción y suspenso que no podrás dejar de seguir. En medio de la noche silenciosa, bajo la luz mortecina de un farol que apenas iluminaba la estera desgastada, el pequeño Shoai despertó. Con los ojos aún húmedos por el sueño, comenzó a gatear alrededor de su madre y, al no obtener respuesta, rompió a llorar con un sollozo débil tan frágil que desgarraba el corazón. A su lado, Tu Cam seguía dormida, profundamente vencida por el cansancio, con el rostro marcado por la fatiga de un día entero
buscando trabajo. Desde la distancia, un hombre apareció caminando. Al escuchar el llanto del niño, apresuró el paso preocupado. Se inclinó sobre ellos y al ver que la madre no reaccionaba, tomó al bebé en brazos y lo alzó suavemente mientras lo llamaba una y otra vez. Señorita, está bien, despierte, su hijo la necesita. Tras varios intentos, finalmente, Tu-Kam abrió lentamente los ojos. Al ver a su hijo en brazos de un extraño, se incorporó de golpe. Lo abrazó con fuerza y con la voz temblorosa y la mirada llena de desconfianza, exclamó: ¿Quién es usted? El hombre retrocedió un poco levantando las manos en señal de calma y respondió con serenidad: Solo pasaba por aquí. Escuché al pequeño llorar y me preocupó que usted no reaccionara. Lo tomé en brazos para despertarla. El rubor cubrió las mejillas de Tu-Kam. Bajo la mirada, estrechó aún más a Shoai contra su pecho y murmuró entre suspiros: Estaba demasiado cansada. Me quedé dormida sin darme cuenta. El hombre la miró fijamente con una mezcla de compasión y desconcierto y preguntó: ¿Dónde vive usted? ¿Por qué duerme en la calle con un niño tan pequeño? Aquella pregunta atravesó el corazón de Tu-Kam como una daga. Durante unos segundos, guardó silencio, pero poco a poco, ante la sinceridad en los ojos del desconocido, su desconfianza se desvaneció. Entonces, con la voz quebrada, comenzó a contarle toda su historia, cómo había perdido el lugar donde vivía, cómo se veía obligada a deambular sin rumbo, aceptando cualquier trabajo ocasional para alimentar a su hijo. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas y en cada palabra se percibía el peso de la soledad y el dolor acumulado. El hombre escuchaba en silencio, conmovido por la dureza de su relato y al mismo tiempo admirado por la fortaleza de aquella joven madre. En ese instante, bajo la fría noche, el destino los había reunido. Una madre desesperada con su hijo en brazos y un hombre desconocido con un corazón compasivo. Será este encuentro el inicio de un nuevo rumbo en la vida de Tu-Kam y del pequeño Shoai. Muy pronto lo descubriremos en un relato cargado de emoción, esperanza y giros inesperados. Después de escuchar la dura historia de Tu-Kam, el hombre permaneció en silencio por un largo instante. En sus ojos se reflejaba una compasión profunda, como si su corazón se encogiera al ver a aquella madre joven y a su pequeño obligados a vivir sin techo ni rumbo. El viento de la montaña soplaba entre los árboles y el silencio solo era interrumpido por la respiración temblorosa del pequeño Shoai, aferrado al regazo de su madre. Finalmente, el hombre dejó escapar una leve sonrisa y con voz firme pero cálida dijo: Tengo una casita abandonada, escondida en la colina detrás de la montaña. Nadie la usa desde hace tiempo y sería un desperdicio dejarla vacía. Si no le molesta a usted y su hijo, pueden quedarse allí. Al menos tendrán un lugar para protegerse de la lluvia y el viento. Tu-Kam quedó sorprendida. Durante unos segundos lo miró incrédula, conmovida y al mismo tiempo temerosa. Abrazando con fuerza a su hijo, preguntó con cautela: ¿Y no sería una molestia para usted ni para su familia? El hombre negó con la cabeza, dejando que una sonrisa bondadosa suavizara su rostro curtido por el sol. En absoluto. Esa casa lleva mucho tiempo vacía, nadie se acerca. Puede quedarse tranquila, no molestará a nadie. Las palabras resonaron en el corazón de Tu-Kam como un bálsamo. Sus labios temblaron y la emoción le nubló la voz. De verdad. Gracias. Gracias por tendernos la mano. Si no fuera por usted, no sabría a dónde llevar a mi hijo. El hombre asintió en silencio. Luego dio unos pasos hacia el camino de tierra que conducía a su viejo vehículo. Su voz sonó clara, decidida pero amable. Los llevaré ahora mismo.
Está oscureciendo y el sendero de montaña no es fácil de recorrer a pie. Pocos minutos después, un coche sencillo pero resistente se detuvo frente a ellos. El hombre abrió la puerta y extendió la mano en un gesto respetuoso. Tu-Kam subió con el pequeño Shoai en brazos, con lágrimas contenidas y el corazón rebosante de gratitud. No era solo un viaje en coche, era quizá el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Durante el trayecto, ella permaneció en silencio, escuchando el rugido del motor y el silbido del viento nocturno. En lo profundo de su pecho, comenzaba a encenderse una chispa de esperanza, la idea de que en medio de las montañas, ella y su hijo podrían hallar un techo donde descansar, aunque fuera humilde y provisional. Y fue en ese instante cuando comprendió que incluso en la oscuridad más densa, la bondad humana podía brillar como una luz capaz de guiar a las almas perdidas hacia un refugio seguro. El hombre bondadoso condujo a Tu-Kam y a su hijo por un camino pedregoso entre las montañas. Al detenerse frente a una pequeña casa escondida tras un grupo de árboles, giró hacia ella y sonrió con amabilidad. La vivienda no era lujosa. El techo mostraba tejas desgastadas por el tiempo, las paredes estaban manchadas y la puerta de madera chirriaba al abrirse. Sin embargo, para una madre que había vagado tanto aquel lugar, parecía un milagro, un refugio donde al fin podría respirar tranquila. No es una casa nueva, pero servirá para protegerse de la lluvia y el sol. «Quédese aquí por ahora», dijo él con voz serena. Tu-Kam abrazó con fuerza al pequeño Shoai, y en sus ojos brilló una emoción imposible de ocultar. Para ella, esa casita humilde era como un paraíso, porque le ofrecía a su hijo un sitio seguro donde dormir lejos de los árboles fríos y de los caminos desolados. Tras dejarla instalada, el hombre se despidió con una inclinación de cabeza y se marchó mientras el vehículo desaparecía poco a poco entre la neblina del atardecer. Ella lo observó alejarse con el corazón desbordado de gratitud. Luego colocó a Shoai en un rincón y con determinación comenzó a limpiar. Cada escoba que barría el polvo, cada tabla que frotaba con sus manos, encendía dentro de ella una chispa de esperanza. Reordenó los pocos objetos que tenía y extendió una estera gastada en el suelo, preparando un espacio sencillo pero acogedor para pasar la noche. Al caer la oscuridad sin lámparas, ni cama cómoda, el interior de aquella casa parecía vacío. Pero en el corazón de Tu-Kam reinaba la paz. Su hijo por fin tenía un techo que lo cobijaba. Y ella, después de tantas tormentas, había encontrado un pequeño rincón de calma donde soñar con un mañana mejor.
Khi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau rặng cây, anh quay sang mỉm cười hiền lành. Căn nhà không hẳn khang trang, mái ngói đã bạc màu, vách tường lấm lem dấu của thời gian, cửa gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi mở cửa. Nhưng giữa cảnh đời lang thang, ngôi nhà ấy giống như một phép màu chống dừng chân, để hai mẹ con có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhà không được mới nhưng đủ che mưa che nắng. Cô cứ ở tạm đi, người đàn ông cất giọng trầm ấm từ cam, ôm con trong lòng, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khôn nguôi. Đối với cô, ngôi nhà cũ này chính là thiên đường, bởi nó mang đến cho bé Xoài một chỗ ngủ ăn